Muy buenas noches, ¿cómo están? Very good night, everybody. How are you? Buenas Did you guys hear noches, that? ¿cómo están? Ahí están. Ahí There we estaban. No eran hologramas. ¿Verdad? No eran hologramas, ahí estaban. You guys were there this whole time. Bueno, gracias por la introducción. La verdad es que, tremenda introducción me dio, ¿no? Thank you so much for that introduction. It was what Ya, an incredible después de esa introduction. introducción va a ser mejor que diga algo interesante porque si no, After that introduction, I better say something very interesting. un fiasco, ¿no? Otherwise, Yo it's, soy de, sí, ¿no? Soy de Merlo, soy de acá de Buenos Aires, soy de zona oeste. Tengo Ay. mi hinchada por allá atrás, mi familia que vino ahí a visitarme. ¿Cuántos son de Merlo acá? Ay, perdón. I'm from Merlo. My family's back there. How many are from that place? Merlo se llama. Merlo. Así que vine durante esta semana para enseñar en la escuela de discipulado, So I came this week to teach the DTS, pero ya ahí después del culto me estoy volviendo para Córdoba. and after this service, I'm going back home. Ya estoy extrañando a mis hijos, I miss my kids, a mi esposa, my wife. así que fue lindo compartir con mi familia también. So it was very nice to share also with my family. Sí, ¿podríamos sacar el púlpito? ¿Puede Ah. ser? ¿Lo podemos sacar? Can we move? Saben this? que yo I don't soy, know. Sorry. usted no es un secreto, pero soy petizo. This is not a secret, but I'm pretty Entonces short. un púlpito de madera me tapa a mí. So the pulpit basically covers me. Ustedes van a tener que adivinar quién está hablando detrás del púlpito. You're going to have to guess who's talking behind the pulpit. Entonces prefiero que lo saquen así nos ven. A él lo van a ver. I would rather it be not there. You'll see me though. I'm taller. So Pobrecito, ¿no? La traducción que le estoy haciendo la vida difícil al he's traductor. making my life really hard right now. Bueno. Sí, para él, sí, sí. Okay. I'll use this because I have an actual paper Bible. Bueno, así que es una alegría para mí compartir con ustedes aquí. It's a joy for me to share with you guys tonight. Me voy a poner serio porque dijo pastor encima ahí. I'm going to be serious now because they called me a pastor. Bien, Dios mío. Dear Lord. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5. Let's open our Bibles to Luke chapter 5. Y vamos a leer 5 versículos. And we're going to read 5 verses. Lucas, capítulo 5, del versículo 4 al versículo 9. Luke chapter 5, verse 4 to verse 9. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia? No estoy hablando de celulares, de Biblia, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes How tienen many of you Biblia? have an actual paper A ver, levanta physical tu Bible? Biblia. Lift up your Bible. ¿Ah? ¿Qué cara? No, ¿saben por qué? Porque cuando vos estás leyendo en el celular la Biblia, You know, I ask because when you're reading the Bible on your phone, te llega un WhatsApp. you get a message. En cambio, en la Biblia, en el papel, no te pasa eso. But if you have a paper Bible, that doesn't happen to you. Te vibra el bolsillo, pero... Bien, It'll- dice, yeah. dice la palabra del Señor, The word of the Lord says, versículo 4. verse 4. Cuando acabó de hablar, dijo Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. And when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep and let down your nets for a catch. Versículo 5. Dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. And verse 5 says, and Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing, but as your word, I will let down the nets. Dice que Jesús estaba enseñándole a las personas Jesus was teaching the people, y cuando terminó Jesús de enseñarle a las personas, and when Jesus had finished teaching, dice que le pidió a Pedro it says that he asked Peter que vaya con la barca hacia un lugar más profundo en el agua.
he asked Peter to go to a place deeper in the waters y que ahí tire las redes para pescar. and to throw down his nets there. La respuesta de Pedro fue la siguiente: And Peter's response was the following: Jesús, ya estuve pescando toda la noche. Jesus, I've been fishing all night. Lo que vos me estás pidiendo, What you are asking me right now, yo lo intenté toda la noche. I've tried all night already. Ahora, realmente, una persona tiene que estar en mucha necesidad Now, someone has to be in a really big need or needing something para trabajar toda la noche. to be working all night. Algunos acá dicen la noche fue para dormir. Some people here have said that night was made for sleeping. Algunos ni siquiera se pueden imaginar a sí mismos trabajando toda la noche. Some of you can't even imagine yourselves working all night. Bueno, algunos no se pueden imaginar trabajando. Some of you can't even imagine yourselves working. Algunos tienen el ministerio levita. Some people have the No, ese es un chiste, ¿verdad? okay. Levita la pala, levita el trabajo. Bueno, perdón, es un chiste que no tiene traducción. I can't translate it. It's a wordplay joke. Entonces dice que Pedro estuvo trabajando toda la noche. It says that Peter was working all night, Y eso nos da a entender a cada uno de nosotros, and that tells us that, o es una evidencia de que Pedro realmente tenía una necesidad. or it's evidence that Peter really had a need. Entonces Pedro se había esforzado durante toda la noche, había sacrificado su hora de dormir So Peter had worked hard all night, and he had sacrificed his sleep para ir a conseguir lo que él consideraba que necesitaba. so that he could go get what he thought he needed. ¿Qué necesitaba Pedro? What did Peter need? ¿Qué necesitaba Pedro? What did he need? Pagar deudas. Necesitaba debts. pescados. He needed fish. Entonces él sacrificó su tiempo de descanso So he sacrificed his time for sleep para ir a buscar pescados. to go fish. Porque con el pescado iba a pagar sus deudas. Because with the fish, he could pay his debts. Entonces muchas veces nosotros nos vemos corriendo detrás de aquello que consideramos que es nuestra necesidad. So sometimes we see ourselves running and chasing after that which we think is our need. Aquello que nosotros no consideramos que es nuestra necesidad Those things that we don't consider to be our needs. tiene la capacidad de atraernos a hacer lo que nunca haríamos. The things that we think are our needs have the ability to make us do anything to get it. Y hay muchas personas que consideran dentro suyo, bueno, yo esto es lo que necesito en la vida. And many people go around saying or thinking, this is what I need in life. Entonces comienzan a sacrificar tiempo de su vida en pos de aquellos que creen que necesitan. And so they begin to sacrifice their time and resources to get that which they think they need. ¿No? Una vez alguien me dijo, One time somebody told me, si vos querés saber qué es importante para una persona if you want to know what is important to somebody y qué es lo que esa persona considera su necesidad, and what that person considers to be their need, fíjate en qué está gastando su tiempo. just look at what they're using their time for. Pedro había estado pescando toda la noche. Peter had been fishing all night. Pedro lo había intentado toda la noche. He had tried all night. Y durante toda la noche fue un fracaso porque no pudo sacar ni siquiera un pez. And the whole night he failed. He didn't have even one fish. Y ahí estaba el predicador. And there was the teacher. Porque Pedro hasta ese entonces lo conocía como un predicador. Up until that moment, Peter only knew him as a teacher. Entonces vino el predicador y le da una sugerencia And so here comes the preacher, and he gives him a suggestion, y le da un consejo. a piece of advice. Le dice, anda un poquito más profundo y tira las redes. He says, go a little deeper and then throw your nets. Ahora yo quiero que se imaginen, ¿no?, esta situación. Now I just want you to imagine this situation. Pedro era un pescador profesional. Peter was a professional fisherman. Pedro era un pescador que vivía de la pesca. He lived off of fishing, Y él conocía todas las cosas. and he knew everything related to fishing. Él conocía las condiciones climáticas. He knew the weather conditions. Él conocía dónde tenía que ir para pescar. He knew where he had to go to fish. Sin embargo, en esa ocasión, todo lo que él conocía falló. Regardless,
everything failed. Pero Everything he tried. acá viene una persona But here we see someone who's coming que no tiene fama de pescador, that is not a fisherman. solamente tiene fama de predicador, He is only known as a teacher, y le da un consejo sobre lo que Pedro sabía y era un experto. and he gives him a piece of advice to Peter on what Peter is an expert. ¿Te imaginas que esté un abogado ahí Imagine a lawyer being there, y venga un mecánico y le diga, vení, pibe, and then here's a mechanic saying, "Come here, bro. yo te quiero dar unos consejos legales I'm going to give you some para law que soluciones advice los problemas que tengas. so that you can solve your problems." Si vos fueses abogado, ¿qué pensarías? If you were that lawyer, what would you think? Me parece que lo tuyo son los autos. I think you know more about cars. Quizás Pedro podría haber tenido esa actitud, Maybe Peter had that attitude, y más cuando lo había intentado toda la noche. and even more when he had tried all night. La experiencia que Pedro tuvo durante toda la noche Now, the experience that Peter had that whole night se convirtió en un impedimento para que él obedezca un buen consejo. became something that limited him from following a good piece of advice. Entonces ahí estaba el predicador diciéndole, anda a agua más profunda y tirar las redes. And so here we have the teacher telling him, go a little deeper and then throw your nets. ¿No? Y acá cuando leemos el texto, And so here when we read the text, dice que Pedro primero presentó sus argumentos. Peter first presented his arguments. Mi pregunta reflexiva es, ¿cuáles son nuestros argumentos cuando Jesús nos da un consejo? Now my reflective question for you is, what are your arguments? Hay veces que Jesús nos va a hablar sobre cuestiones en las cuales nosotros creemos que la tenemos reclara. There's going to be times where Jesus speaks to you about topics that you think are super clear. Hay veces que Jesús nos va a dar un consejo sobre circunstancias que ya hemos intentado una y otra vez. There's going to be times where Jesus speaks to you about circumstances that have happened to you time and time again. ¿No? Y quizás esa experiencia que tuvimos puede ser el mayor impedimento para no escuchar un buen consejo. And maybe that experience can be the greatest thing stopping us from following that piece of advice. Entonces ahí vino Jesús diciéndole, vea hacia aguas más profundas. So here we have Jesus telling him, go to deeper waters. El argumento de Pedro, ya lo hice toda la noche. Peter's argument, I already did it all night. Mi argumento podría haber sido, Señor, ya lo perdoné 50 veces. My argument could be, I've already forgiven this person 50 times. Y no pasa nada. And nothing Y happens. esa persona no cambia. And he doesn't change. Y no es que me enoje, estoy molesto, pero And no it's not that I'm cambia. mad or anything, but he's not changing. Y el Señor te dice, una vez más. And the Lord says, one more time. Pero Señor, yo ya lo intenté por ese lugar. But Lord, I already tried it this way. Entonces dice en el versículo 5 que Pedro le dijo, And then it says in verse 5, primeramente su argumento, his argument, pero después le dijo, pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. his argument first, but then he says, but if you say it, I will do it. Si tú lo dices, yo lo voy a hacer. If you say so, I Y will do yo, acerca de esa respuesta de Pedro, it. And me, sí, acerca de esas respuestas de Pedro, tengo dos interpretaciones. in regards to Peter's argument, or his response, I have two interpretations. La primera interpretación The first interpretation es que Pedro haya tenido una actitud enseñable, is that Peter had a teachable, una attitude. actitud humilde, humble attitude, y le diga, Jesús, pero si vos me lo decís, yo voy a tirarla a las redes. and him saying, Jesus, if you tell me, I will do it. Mi segunda interpretación My second interpretation es Pedro diciéndole, bueno, yo ya tiré las redes toda la noche, would be, well, I already did this all night, pero si vos lo decís, but if you say it, lo voy a hacer. I'll do it. ¿No? De una manera un poquito más irónica. It's more ironic that way. ¿No? Y en la ironía, si ese fuese yo, Juan Lugones, And that irony, if it was me, dentro mío pensaría, vamos a tirar las redes para demostrarle a este maestro
que no sabe nada de pesca. If it was me, I would go and throw those nets into the sea just to show that teacher that he doesn't know anything about Hasta fishing. lo exageraría un poco. El maestro dijo que tiremos, vamos a tirar, vamos a ver, vengan, miren. I would even exaggerate and say, come on, everybody, look, I'm going to throw the nets into the sea. Y Pedro se fue And Peter went, y tiró las redes. and he threw the nets. Yo me imagino que Pedro tiró las redes y lo miraba a Jesús, I imagine Peter, while he's throwing the nets, he's looking at Jesus como in the eye. diciendo, mirá, He's like, look, mirá que no hay nada, there's nothing here. para que te des cuenta de que lo intenté toda la noche. So that you can see that I tried this all night Y already. de repente quiere levantar las redes And then all of a sudden he wants to pick up those nets. y le dice a su compañero, me parece que se trabó en unas algas, And he tells his partner, I think the nets are stuck on something. ¿no? Y se empezó a preocupar, che, entre dos no las podemos levantar. And then he starts to get worried. He's like, two of us are Y not strong cuando enough to lift this vinieron a up. ayudarlos And when they came to help him y levantaron las redes, and they lifted up the nets, una multitud de peces salieron ahí. there was a bunch of fish. Todas las personas que estaban alrededor, And everybody around, no sabiendo de que él había pescado toda la noche knowing that he had fished all night y already, no logró nada, and he hadn't been se able habrá- to do anything, se habrá quedado boquiabierta. they must have been flabbergasted. Ah, el predicador sabe de pesca, Be like, oh, this teacher does know about fishing. sabe, y la gente toda asombrada, And just in awe, saying, he does know about mi- fishing. mirando lo que estaba aconteciendo. Looking at everything that's happening. Literalmente todos reconocieron de que era un milagro. Literally everybody recognized that this was a miracle. De hecho, no sé si alguna vez sucedió una pesca como esa. In fact, I don't even know if ever in history there has been a catch Y like dice that. que pegaron algunos gritos para que vengan a ayudarle para sacar la semejante cantidad de peces que habían pescado. And it says that they asked for help so people could come help them take those fish out of the nets. Entonces el Señor respondió a la necesidad que Pedro tenía So we see that the Lord answered mediante un milagro. the needs that Peter had through a miracle. Y dice que llevaron la barca hasta la orilla. And it says that they took the boat to shore. Y después de haberle dado con un caño o de haber hablado mal de Pedro, voy a hablar bien de Pedro. Después de haber hablado un poco mal de Pedro, voy a hablar bien de Pedro. So now after I spoke a little bad about Peter, I'm going to talk good upon Peter. Pedro tenía dos opciones. Peter had two options. O se quedaba alucinado por el milagro que había ocurrido, Alucinado? sí, como asombrado. He could have either been very Amazed. surprised, amazed at, wow, thank you. He doesn't even need me. Amazed at what Jesus did. Tengo que hacer todo, ¿viste? ¿Hablan inglés? Yo hablo español. Nah. No, porque yo lo escuché hablar en español y se traba, por eso. Bueno, está bien. He said, I can't speak Spanish. Bueno, whatever. entonces Pedro tenía dos opciones. O se quedaba abrazando los peces, He had two options. He could have just stayed there hugging the fish, o se quedaba abrazando el milagro que él había recibido, and hugging the miracle that he had received. se quedaba abrazando la provisión que había recibido, He could have stayed there hugging the provision that God had given him. o se bajaba de la barca e iba directamente a quien hizo el milagro. Or he could have got off the boat and gone directly to the person who gave him Y yo, that provision. y yo creo que Pedro no lo dudó ningún instante. And I don't think Peter doubted for even 1 second. El resto de las personas que le estaban ayudando se encargaron de eso. The rest of the people that were helping him took care of the fish. Pedro se bajó de la barca Peter got off the boat y fue directamente donde estaba Jesús and he went straight to where Jesus was y se arrodilló and he knelt down y le dijo, apartate de mí, and he said, que soy un hombre pecador. apart from me because I'm a sinner. Pedro no adoró los peces. Peter did not worship the fish. Pedro no adoró el milagro. He didn't worship the miracle. Jesús usó un milagro Jesus used a miracle para que Pedro pueda verlo a él.
so that Peter could see Jesus, para que Pedro pueda ver al Cristo, so that Peter could see the Christ, para que Pedro pueda ver al Mesías. so that Peter could see the Messiah. Y todo aquel que ve al Mesías, And everyone who sees the Messiah, y todo aquel que ve a Cristo, and everyone who sees Christ, no corre detrás de los milagros. doesn't chase the Y miracles. todo aquel que ve a Cristo And everyone who sees Christ no se conforma con celebrar la provisión. does not conform with celebrating the Corre provision. directamente a rendirse ante el proveedor. They run straight after Jesus, after the provider. Todo aquel no que ve a Cristo Everyone who sees Christ se rinde ante él. surrenders to Jesus. El Señor manifiesta su milagro. The Lord will manifest El that Señor miracle. manifiesta su provisión. He will manifest his provision. El Señor manifiesta lo sobrenatural de él. He will manifest the supernatural. No lo manifiesta para que el hombre sea glorificado. And he doesn't do it so that the man will be glorified. Los milagros son para que Cristo sea glorificado. Miracles are performed so Por eso- that Christ will be Por glorified. eso todo aquel que ve a Cristo, That is why everyone who sees Christ, ¿no? O Cristo hace milagros, or when Jesus does a miracle, no lo hace para glorificar una institución. he doesn't do it to glorify an institution. No lo hace para glorificar a una persona. He doesn't do it to glorify a person. Cuando Cristo hace un milagro, When Jesus does a miracle, es para que nosotros podamos verle a Él. it is so that we can see Y him para que nosotros podamos rendirnos ante Él. and so that we can surrender before him. Entonces, Pedro tenía una profunda necesidad de tener una buena pesca. So Peter had this really great need of having a really big catch. Pero cuando vio a Cristo, But when he saw Christ, se dio cuenta de que su necesidad no eran los pescados. he realized that his necessity was not the fish. Su necesidad era ver a Jesús. His need was to see Jesus. Y en esta noche yo quiero invitarte a rendirte ante Jesús. And this night, I want to invite you to surrender before Jesus. Señor, gracias por los milagros. Jesus, thank you for the Gracias miracles. por la provisión. Thank you for your provision. Gracias, Señor, por las cosas sobrenaturales que vemos. Thank you for those things, the supernatural things that we see. Pero no nos queremos rendir ante esas cosas. But we do not want to surrender before those Queremos things. rendirnos ante ti. We want to surrender before you. Nuestras rodillas no se van a doblar ante la provisión. Our knees will not bow before the provision. Mis rodillas se van a doblar delante de ti, Jesús. My knees will bow before you, Jesus. Señor, Jesus, abrí mis ojos. open my eyes. Necesito verte a ti. I need to see you.